aparte del desempleo estacional, vimos el desempleo friccional, el estructural y el cíclico. Y de estos tres tipos de desempleo es sobre los cuales se aplica principalmente las políticas del gobierno para este, mejorar el empleo, ¿tá? Mejorar la cantidad de empleo. Este, bueno, esto es un poco lo que yo le comentaba siempre, que los gobiernos lo que suelen hacer es crear o generar desempleo, ¿tá? Entre otras cosas, ¿tá? Con el salario mínimo y con otro tipo de intervenciones en el mercado de trabajo, ¿sí? Intervenciones también en el caso o limitaciones a las empresas, etcétera. Bueno, y como el desempleo suele aumentar, bueno, el gobierno, por esas razones, ¿no? El gobierno busca incrementar su intervención tratando de solucionar esos problemas que es como yo siempre les digo, ¿no? El gobierno crea los problemas y después sale a salvarnos, ¿no? Entonces, básicamente, el desempleo friccional, estructural y el cíclico, son respecto de los cuales el gobierno establece algún tipo de mecanismo para intervenir. Básicamente tenemos dos tipos de herramientas, ¿sí? Que se mencionan acá, herramientas que tienen que ver con la intervención del gobierno para buscar solucionar el problema del desempleo que, repito, en general el Estado lo genera, ¿no? ¿Sí? Bueno, si bien también, bueno, en general, sí, porque inclusive el desempleo generado por la parte friccional, ¿tá? Lo genera el gobierno, por ejemplo, con restricciones, ¿tá? Como los salarios mínimos también. El estructural también lo genera el gobierno bueno, fíjense, el estructural tiene que ver con la diferencia entre las calificaciones exigidas por las empresas y calificaciones que tiene la población, ¿tá? Y acá está el tema de la educación, ¿tá? La educación que es pública, ¿no? O sea, si bien hay parte de la educación que es gestión privada y parte de gestión estatal, la educación es pública, es decir, el gobierno es el que determina todos los programas de estudio. Es más, los programas de estudio nuestros en la universidad, también el gobierno los tiene que aprobar. O sea, si bien la universidad lo propone o lo eleva, ¿sí? El gobierno lo tiene que aprobar. Bien, entonces se generan estas discrepancias entre las calificaciones que requieren las empresas y las calificaciones que necesitan. Bueno, y ahí se genera eso también. Y también el otro, el cíclico, el desempleo cíclico, también en la mayoría de los casos lo genera el gobierno. ¿Se acuerdan que hablamos el semestre pasado de que una de las principales causas de los ciclos económicos, esto explicado por la teoría austríaca de economía o la, o la escuela austríaca de economía, que tiene que ver con la manipulación de las tasas de interés? Cuando los gobiernos manipulan la tasa de interés, ¿sí? Genera una sobrereacción o una reacción artificial de la economía, y después la economía, cuando se sincera, entra en depresión o entra en una caída de la actividad económica generalizada, y ahí donde se produce el ciclo y donde queda gente sin trabajo, ¿tá? Entonces, decíamos, a través de la política fiscal y la política monetaria, el gobierno interviene en la economía. ¿Se acuerdan que habíamos visto el semestre pasado las herramientas que utiliza el gobierno para intervenir en la economía? ¿Tá? Nosotros vimos 5 herramientas, ¿tá? A través de la cual interviene en general la economía. Bueno, estas dos políticas son las que utiliza para intervenir en el mercado de trabajo, ¿tá? Política fiscal y política monetaria, ¿tá? Entonces, la intervención tiene la forma de o alguna política fiscal o alguna política monetaria, ¿tá? Política fiscal tiene que ver con el gasto público, ¿tá? Por ejemplo, cuando el gobierno sale a contratar gente, ¿tá? El gobierno, ¿por qué contrata gente? Y porque hay un problema de desempleo, ¿sí? Como hay un problema de desempleo causado por mejor dicho,
de acuerdo a las tres clasificaciones que vimos ahí, el gobierno sale a contratar gente para disminuir el desempleo. ¿No? Obviamente es un empleo artificial, no es un empleo natural el que el gobierno genera, es un desempleo artificial. ¿Sí? En última instancia, lo que indica en el fondo que va a generar un problema en la economía en el mediano y largo plazo. ¿Tá? ¿Se acuerdan lo que vimos en el libro Economía, una lección, ¿no? Este, el político te busca solucionar en el corto plazo, pero en el largo plazo te genera el problema. Porque están utilizando los recursos valiosos de la sociedad para una actividad que nadie la pidió, ¿tá? Que la creó o la generó el gobierno para en el corto plazo combatir el desempleo. Entonces, política fiscal, por ejemplo, cuando el gobierno crea empleo, ¿tá? Por ejemplo, ahora el desempleo otoñal o el empleo otoñal, no sé cómo se llama, ¿no? O el invernal, que el gobierno contrata gente para que, no sé, limpien las calles o barran, no sé. Sí, Jessica, No, lo que quería consultar era justamente respecto a eso, sí, porque acá en Montevideo está el famoso plan ABC, que es la intendencia la que contrata. sí. Desconozco si otros departamentos tienen los mismos planes. En caso de no tenerlos, ¿aún así se considera como política fiscal algo que se está, perdón, algo que se está centrando solo en una parte del país? Sí, sí, porque es parte del gobierno. Política fiscal, recuerdan, es gasto público, ¿sí? Transferencias o impuestos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos gasto público cuando el gobierno este, para una determinada actividad? Lo que vos mencionaste recién, Ceci. Gasto público, cuando el gobierno subvenciona a una empresa, por ejemplo. Bueno, eso es transferencia, pero es una especie de gasto, las transferencias. Cuando, por ejemplo, para disminuir el desempleo juvenil, el gobierno selecciona alguna empresa determinada y le da una subvención o le da alguna exención impositiva por contratar trabajadores jóvenes, sin experiencia. Ahí al desempleo que está buscando reducir el desempleo friccional que vimos recién, ¿se acuerdan? El primero, el desempleo friccional, ¿sí? Tiene que ver con las personas que se están cambiando de un trabajo a otro mejor y tiene que ver también con la segunda característica del desempleo friccional, que son los trabajadores que buscan por primera vez trabajo, o las personas que buscan trabajo por primera vez. En el caso de la política monetaria, en el caso de la política monetaria, por ejemplo, el gobierno modifica la tasa de interés para que haya más movimiento en la economía y así se genere empleo. Si al generar más movimiento, mejor dicho, al bajar la tasa de interés, se genera un crecimiento mayor de la demanda agregada, gasto de los clientes, por ejemplo, gasto de los consumidores, y eso hace que las empresas tengan más actividad y necesiten más empleados. ¿Tá? Sí, recuerden que hay un movimiento procíclico de la tasa de empleo. ¿Tá? Es decir, la tasa de empleo aumenta cuando la economía está creciendo y disminuye cuando la economía está en crisis. Entonces, el Estado, bueno, ahora lo que está, el problema que tienen, por ejemplo, las economías hoy en día, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, es que todavía no bajan la tasa de interés, porque la tasa de interés baja la utilizan para mejorar la economía, pero les genera inflación cuando bajan la tasa de interés. ¿No? Y cuando suben la tasa de interés disminuye la inflación, pero se contrae la economía porque hay menos gasto en la economía. ¿No? Ese problema de la manipulación de la tasa. Y bueno, y después a la larga te genera también el ciclo económico, ¿no? El gran problema del Estado metiéndose en la tasa de interés. ¿Ah? Eso es política monetaria, cuando se mete con la tasa de interés. ¿Ah? Muy bien, entonces acá están
algunos políticas específicas, ¿tá? Que se dividen en esas dos, ¿se acuerdan? Decíamos, en política fiscal y política monetaria. Informaciones sobre empleo y colocación, ¿tá? Son programas públicos que aumentan la información existente sobre las vacantes y cualificaciones de los demandantes de empleo. Es decir, el gobierno establece algún mecanismo para informar del empleo que hay, es decir, para tratar de juntar la oferta con la demanda. Es decir, se meten en algo que normalmente hacen otro tipo de empresas, ¿no? Como la empresa de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, la finalidad es poner en contacto a los solicitantes con los empresarios, que es justamente lo que le comenté recién. El gobierno se mete en la misma actividad que realizan las empresas de recursos humanos, gastando la plata de todos, ¿no? Bien, desempleo estructural. Recuerda, el desempleo estructural es cuando se da una discrepancia entre las calificaciones que necesitan que las empresas, o sea, que las empresas, las calificaciones que se necesitan en las empresas para contratar ese personal y las calificaciones que la gente tiene. Hay un problema ahí de discrepancia en la capacitación de recursos humanos. Entonces hay ayudas a la educación, ¿tá? Programas y gastos del Estado que reducen los costos de inversión en capital humano para los individuos, por tanto aumentan la capacidad para conseguir trabajos que tienen menos probabilidades de quedarse obsoletos cuando surge una nueva tecnología. ¿Tá? Por ejemplo, becas, préstamos universitarios, subvenciones en formación profesional, ¿tá? Enseñanza pública, etc. Leyes sobre igualdad de oportunidades, ¿tá? Que declaran ilegal la discriminación. Bueno, esto es lo que se suele llamar discriminación positiva, ¿no? O sea, el gobierno este, establece algún tipo de mecanismo. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo ahora, digo, pero hay un problema acá, el problema de la discriminación del gobierno, no de la gente, porque la discriminación es una cuestión natural de las personas y de las empresas. Las empresas, igual que nosotros, discriminamos siempre. Discriminar significa elegir, ¿tá? Pero el problema es cuando el Estado se mete en ese problema, ¿no? Bueno, y de hecho, si la empresa discrimina y a la gente no le gusta esa discriminación, bueno, perderá clientes si ustedes quieren, ¿tá? Ese es el problema, ¿tá? La empresa tiene que tener el derecho a discriminar, ¿tá? De última, repito, si a la gente no le gusta, perderá clientes, por el problema de la empresa, ¿tá? Normalmente las empresas no discriminan, normalmente porque pierde clientes, o sea, por una cuestión económica, este, no hay ese problema. Formación en el trabajo y reciclaje, ¿tá? Programa destinado. Estos son todos implementaciones del gobierno, ¿tá? O sea, el gobierno crea algún tipo de organismo que ataca alguno de estos o que tiene el objetivo de alguno de estos mecanismos. Bueno, nosotros conocemos en Uruguay hay algunos organismos estatales que hacen planes de ayuda o planes de beca o planes de capacitación. Bueno, para eso nos descuentan también, ¿no? Del sueldo, ¿no? El Fondo de Reconversión Laboral. ¿Ah? Es decir, parte de lo que se gasta en eso, en este tipo de, de actividades o de programas del gobierno, se financia a través del Fondo de Reconversión Laboral. Bueno, empleo para realización de servicios colectivos, ¿tá? Contratación pública directa y formación en el trabajo, ¿tá? De parados estructurales de larga duración, subvenciones salariales directas y deducciones fiscales para la creación de empleo, para empresas que contraten miembros de grupos desfavorecidos específicos que tengan elevada tasa de desempleo estructural. ¿Tá? Muy bien. Y para terminar, y ahí ya vamos a la- a la- al repaso general para el segundo parcial, desempleo causado por nivel insuficiente de la demanda, es decir, el desempleo cíclico.
Desempleo cíclico, recuerdan, es cuando la actividad en conjunto se deprime, o sea, en general toda la actividad económica está deprimida y aumenta el desempleo en la generalidad de las actividades, ¿no? O en la generalidad de los sectores. Política fiscal busca elevar el gasto para aumentar la demanda agregada y elevar así la producción, el empleo interior. Ejemplo, reducción del impuesto sobre la renta. Política, bueno, eso es medio, últimamente casi no pasa que se busque reducir impuestos, ¿ah? Porque bueno, nuestros gobernantes por lo general no reducen, sino aumentan siempre los impuestos. Política monetaria, lo que suelen hacer los gobiernos es endeudarse, ¿tá? Pero muy poco he visto este tipo de situación. Política monetaria, medidas para bajar la tasa de interés, que es lo que le comentaba antes, bajar la tasa de interés y elevar la demanda agregada de bienes y servicios, ¿tá? Política de oferta, medidas para elevar la oferta de trabajo, el ahorro, la inversión y reducir los costos de los bienes y servicios con el fin de desplazar la curva de oferta agregada hacia la derecha, como por ejemplo la reducción del impuesto a la renta destinada a incentivar el trabajo. Empleo para realización de servicios públicos, que es lo que le comentaba hace un rato, contratación pública directa de personas que no encuentran empleo. Bueno, esos planes de empleo rural o empleo municipal, que mencionaba Jessica también, que suele hacer las intendencias. Subvenciones salariales y deducciones fiscales por la creación de empleo, ejemplo de deducción de una determinada cantidad de dinero por cada puesto de trabajo creado. O sea, cuando es muy acuciante el problema del desempleo, el gobierno da incentivos fiscales para las empresas que crean puestos de trabajo o que contratan a la gente. Oye, bueno, vamos a ir entonces a la guía. Muy bien. Bueno, acá estamos en la parte, en la 4.2. ¿Ah? La 4.2 es la que, hasta la 4.1 fue la que vimos para el parcial anterior, acá empezamos la 4.2. Estamos que es el equilibrio del mercado, o sea, la oferta y la demanda de trabajo del mercado. ¿Ah? Entonces tenemos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la oferta de trabajo individual, ¿ah? La oferta de trabajo individual, W, ¿no? El salario, de la cantidad de trabajo y es el salario. La oferta de trabajo individual se volvía hacia atrás, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Ah? Pero en el mercado, la oferta de trabajo del mercado no se vuelve hacia atrás, ¿sí? La del mercado es dependiente positiva. ¿Ah? La del mercado dependiente positiva. Porque a salario más alto es cuando los trabajadores ya ofrecen menos, ¿tá? Entra otro trabajador a ofrecer a ese nuevo nivel de salario. Entonces se compensa las curvas individuales que se vuelven hacia atrás con las nuevas curvas que empieza a aparecer en el mercado a los salarios más elevados. O sea, el mercado no se vuelve hacia atrás. Esa es la diferencia, recuerden, entre la oferta de trabajo individual y de mercado. Bueno, en el caso de la oferta de trabajo del mercado, la oferta de trabajo de mercado refleja las preferencias de los individuos, ¿tá? Las decisiones de los trabajadores, ¿tá? Y la demanda del mercado refleja las decisiones de las empresas, ¿tá? O las conductas de las empresas. ¿Sí? ¿Se acuerdan los determinantes? Esto es muy importante acordarse o repasar los determinantes tanto de la oferta de trabajo, como de la demanda de trabajo del mercado. ¿Tá? Recuerdan de la oferta de trabajo, aparte del salario, ¿no? ¿Tá? Recuerden los determinantes
que nosotros enumeramos son aparte del salario, que también es un determinante. Lo único que el salario está en el eje, el salario está en el eje vertical, ¿no? ¿Sí? Esta es la demanda de trabajo y esta es la oferta de trabajo del mercado. Vamos a ponerlo acá. ¿Está? Entonces, aparte del salario, que el salario es determinante de las dos, de la demanda y de la oferta, aparte del salario, ¿sí? En la oferta del trabajo están otros salarios, ingresos no laborales, preferencias entre el ocio y el trabajo, ¿tá? Aspectos no salariales, ¿tá? Y el número de oferentes. ¿Tá? Eso tienen que acordarse, ¿tá? Los determinantes de la oferta de trabajo. ¿Sí? Otros salarios, aparte del salario, ¿no? Otros salarios, ingresos no laborales, preferencias por el trabajo frente al ocio de los trabajadores, ¿no? O de los individuos, aspectos no salariales del trabajo y número de oferentes. Profe, profe, Sí, hola, buenas, buenas noches, Belén. ¿cómo están? Bien. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Puede volver a repetir lo que dijo del segundo punto? Porque se me cortó un poquito. ¿Qué segundo punto? No, estaba diciendo los determinantes de la demanda del trabajo, Sí, ¿no? sí, sí. Aparte del salario, otros salarios, ingresos no laborales, preferencias entre el trabajo y el ocio, aspectos no salariales y número de individuos, número de oferentes. Para ojo por las dudas, Belén, que eso es de la oferta, no de la Esto de la demanda. oferta de trabajo. Eso es la oferta. Ah, Tata, Bien, eso de la gracias. oferta. Cuando esos otros determinantes cambian, la curva de oferta de trabajo se traslada. ¿Tá? La curva de oferta se traslada. Se corre de lugar cuando esos otros determinantes cambian. ¿Tá? Cuando el salario es el que cambia, el movimiento es dentro de la misma curva. Parecido a cuando vimos en el mercado de productos, ¿se acuerdan? Aparte del precio del producto, cuando los determinantes de la oferta o cuando los determinantes de la demanda cambian, la curva se traslada. El traslado de la curva lo que hace es que el equilibrio se cambia a otro lugar y por lo tanto se determina otro precio, otro salario de equilibrio y otra cantidad de trabajadores que se contratan. Bueno, en el caso de la demanda del trabajo, aparte del salario, la demanda de trabajo aparte del salario, los determinantes son la demanda del producto, la productividad de la empresa, ¿sí? O de los trabajadores. Recuerden que la productividad de los trabajadores en la empresa depende de la capitalización que tenga la empresa, el nivel de capitalización que la empresa tiene. Si la empresa tiene equipos muy modernos, la productividad es alta y se le va a poder pagar salarios altos. Si los equipos de capital son rudimentarios o son básicos, van a ser menos productivos esos trabajadores y por lo tanto la empresa no va a poder pagarle salarios muy elevados. El precio de los otros recursos, ¿ah? El precio de los otros recursos productivos, es decir, el precio de las materias primas, el precio de los insumos, etcétera. Eso forma parte del costo, ¿ah? Y eso va a mover la curva de oferta. Bueno, va a modificar también el costo de las maquinarias, de los equipos. Y el número de empresas también. Bueno, esos determinantes también van a hacer que la curva de demanda de trabajo se corra, se mueva. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí. Bien. 4, 2.
Eh, bueno, este es parte de la 4.3. Esta es parte de la 4.3. Esto que está acá. Sí, bueno, pero antes la voy a 4.3, que es el equilibrio. Después la acomodo acá, que me faltó acá, equilibrio. ¿Tá? El equilibrio del Es- mercado de trabajo. Estos ¿Tá? serían como Después ejemplos de cómo estaría estructurado el parcial. no, sería, esto es el repaso. De acá les voy a sacar preguntas. ¿Tá? De esto que estamos viendo ahora voy a sacar alguna pregunta. Y va a ¿Tá? tener En preguntas el y equilibrio, ejercicios. sí, puede haber algún ejercicio que ya les voy a mostrar acá cómo está este. ¿Tá? Entonces, en el mercado de trabajo tenemos la oferta de trabajo, la demanda de trabajo. ¿Sí? Este es salario de equilibrio. ¿Tá? Este es salario de equilibrio y esta es la cantidad de trabajo de equilibrio. ¿Tá? Cambios en los determinantes. Cambios en los determinantes van a modificar el equilibrio, ¿sí? Del mercado de trabajo. Y una de las cosas que vimos y que hicimos hincapié es cuando el salario está fuera del equilibrio se producen los correspondientes desequilibrios. Por ejemplo, un salario superior al equilibrio va a generar una discrepancia entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿sí? Que es lo que llamamos desempleo. O exceso de oferta, que es desempleo. ¿Sí? Porque ese salario más alto, esta es la cantidad que contratan las empresas y esta es la cantidad, o sea, esta es la cantidad que contratan las empresas y esta es la cantidad que se ofrece. ¿Tá? A salario más alto, se ofrece una mayor cantidad que la cantidad que las empresas están dispuestas a contratar a ese salario más alto. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les decía, eso es lo que genera el salario mínimo? ¿Tá? Cuando el trabajador es menos productivo que lo que exige el salario mínimo. ¿Estamos? Muy bien, en el caso de los ejercicios que están acá, bueno, esto pide, este caso pide poner los ejes, salario, cantidad de trabajo, Profe, no va a ser salario, tan malo de poner eso. Tener que acordarnos cantidad de dónde van los trabajo. palitos en cada gráfica, me muero. ¿No querés que le ponga esto? No, olvídate. No, pasalo, ¿No? saltealo, Le saltealo. encanta, Jessica, eso le encanta al Bueno, profe. unidad 5. Profe, dele un puntito Unidad, ahí a Jessica. unidad 5. Ahí se lo estoy dando si no les puse ese. Vamos a saltar. Tienes razón, Jessica, vamos a saltar. Vamos, Jessica. Porque es que está bien, ¿no? Porque hay cosas que son muy técnicas, entonces no. En una de las dos economías íbamos a tener que negociar, Jessica. Profe, esto no es chiste, ¿no? Es verdad. ¿Qué cosa? Lo que se saltea. ¿Y por qué va a ser chiste? No sé, profe, no sé. Si, No, si a no mí lo me da un hubiera poco de hecho. miedo. ¿Quieren que lo haga? ¿Quieren que lo haga? No, 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 está bien, está Bueno, bien. recuerden la regla de contratación es esta. Costo salarial marginal igual a ingreso del producto marginal. ¿Tá? O si ustedes quieren, ingreso del producto marginal de trabajo. Esto sí es importante que la regla de contratación. ¿Tá? ¿Tá? Esto sí es muy importante. ¿Tá? El ejercicio, lo que pasa es que el ejercicio acá teníamos la regla de contratación también, ¿tá? Pero vamos a aprendanse esto, ¿tá? La regla de contratación. Perdón, profe, que interrumpa, pero cuando arrancó yo estaba llegando a mi casa, entonces se me estaba entrecortando un poco. La pregunta es,
todo esto es de la unidad 4, ¿verdad? Sí, sí. Ah, gracias. Esta es la última parte de la unidad 4. Bueno, esto apréndanse, los cuadros vamos a dejarlo, apréndanse por lo menos para el segundo parcial. Bueno, y para el examen que rinde ahora también la compañera. Regla de contratación. ¿Tá? Si se contrata al trabajador, el trabajador adicional se lo contrata si es que lo que cuesta ese trabajador adicional lo agrega en ingreso de producto marginal. Si lo que cuesta ese trabajador adicional es menor que lo que agrega en ingreso de producto marginal, no se lo contrata. Y perdón que le interrumpa nuevamente, profe. De la unidad 4, esto empieza a ser a partir de la presentación número 3 de esa unidad, ¿verdad? 4.2 y Ahí 4.3. va, 4.2 y 4.3. Gracias. Sí. Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? La regla de contratación se contrata hasta el punto en que lo que cuesta ese trabajador adicional, que es el costo salarial marginal, lo agrega en su ingreso, en el ingreso de su producto marginal. Y lo que comenté también es que Profe, perdón. si el trabajador adicional, ¿ah?, agrega menos al ingreso del producto marginal que lo que cuesta, no se lo contrata. Es decir, costo salarial marginal es mayor que ingreso del producto marginal del trabajo. ¿Ah? Si esto pasa, no se lo contrata. ¿No? Si es al revés, ahí por ejemplo, se lo contrata y se puede contratar un adicional también. Sí, Belén, Em, dijo que lo que cuesta el trabajador es el costo salarial marginal, ¿verdad? lo que cuesta el trabajador adicional, Ahí va, sí. Eso. el adicional. Sí, sí. Ok, está Porque claro. acá recuerden, hay una determinada cantidad de trabajadores y se van agregando más trabajadores. ¿Tá? Ok. Recuerden que esto es porque la empresa responde a incremento de la demanda. ¿Tá? Recuerden lo que dijimos recién, ¿no? Un determinante importantísimo de la demanda de trabajo es la demanda del producto. Recuerden siempre que la demanda de trabajo es una demanda derivada de la demanda del producto o inducida por la demanda del producto. ¿Tá? Entonces, si se demanda mayor cantidad de bienes, la empresa en el corto plazo va a agregar más trabajadores y más costos variables o más materiales, por ejemplo, para aumentar la producción que se está pidiendo. ¿Tá? Profe, en definitiva va a ir esta 4.3. No, no los cuadros, sino el concepto es de la regla de contratación. ¿Ah? Dije, de esto que vemos acá, lo único que se aprendan, lo único que se tienen que aprender es la regla de contratación. ¿Estamos? No los cuadros, ¿tá? No los esquemas, sino la regla de contratación. ¿Tá? Repásenla, búsquenla ahí en las diapositivas y repásenla bien a esta regla de contratación. ¿Estamos? O sea que es la regla general y no aplica esto de cuando es competencia En la perfecta, regla monopolio, general, etc. en la regla general de contratación. ¿Tá? No les voy a preguntar de los casos particulares que son esos, porque esos tres cuadros son de casos particulares. ¿Tá? Uno es este que está acá, este que está acá, por ejemplo, el primero que vimos, que es competencia perfecta en mercado de producto y competencia perfecta en mercado de bien de trabajo. ¿Tá? Este que está acá es competencia perfecta en el mercado de trabajo y monopolio en el mercado de producto, y esta que está acá, competencia perfecta en el mercado de trabajo, perdón, esta es monopolio, competencia perfecta en el mercado de trabajo y monopolio en el mercado de producto, y el otro es al revés. ¿Tá? Esos cuadros particulares se los voy a preguntar, solamente la regla general, ¿tá? De Profe contratación. pregunta, pero sí preguntarías tipo cómo es en un caso de monoposino, por ejemplo, o ya de por sí eso
no lo ¿Un vas a caso preguntar. qué? ¿Un Un caso caso, qué? no sé, tipo del monopocino era el otro, yo me olvidé. ¿Mono porcino? Bueno, más o menos, Monotonio. profe. Yo hago lo que puedo. Hmm, Bueno, pero de eso, Me, ¿preguntarías algo en No específico? pregunten más, va solo la me regla de mataste con el mono contratación porque porcino. no, Bueno, nos vas a profe, Me seguir fui a mataste. buscar agregando. vodka. Volví. Monopsonio. Monopsonio quería decir, ¿no? Mono- Más o Monopsonio. menos. No, eso no se preocupen. Por eso les digo, de acá solo la regla de contratación. ¿Ah? Vamos, busquen ahí donde se habla regla de contratación y estudien esa parte, no los casos particulares que tenemos acá. ¿No? Porque estos son, repito, esos casos ahí particulares son combinaciones entre monopolio en el mercado de producto monopolio, perdón, monopolio en el mercado de producto y competencia perfecta en el mercado de bienes. ¿Ah? O competencia perfecta en los dos mercados, o competencia perfecta en el mercado de bienes y monopolio en el mercado de productos. Este que está acá es monopolio en los dos mercados, nosotros, monopolio en el mercado de, perdón, competencia perfecta en el mercado de producto y monopolio en el mercado de trabajo. Estas dos que están acá son competencia perfecta en el mercado de trabajo. ¿Ah? Pero no se preocupen por eso, repito otra vez, solo acá la parte de la regla de contratación. ¿Estamos? No se preocupen por los casos particulares. ¿Ah? Después lo anoto ahí para no olvidar. ¿Ah? Van a olvidarme que no se lo tengo que preguntar específico. Bueno, la unidad 5. La unidad 5, este es muy importante. Los sindicatos y la determinación de los salarios. ¿Se acuerdan que había 3 formas a través de las cuales los sindicatos intervienen o pueden intervenir en el mercado de trabajo para lograr sus objetivos? ¿Tá? El objetivo principal del sindicato es lograr que aumente el salario de sus sindicados. ¿Tá? Entonces, acá sí, tengan en cuenta los esquemitas esto. ¿Sí? Esto ya es todo del mercado. ¿Tá? Entonces, en el primer caso, lo que el sindicato lo que puede hacer es aumentar la demanda de trabajo. Fíjense, se aumenta la demanda de trabajo, se logran dos cosas muy buenas, que son mayor salario y mayor contratación. ¿Sí? Este sería el mejor. No es el que suelen utilizar nuestros sindicalistas. ¿Sí? Nuestros sindicalistas, como están muy ideologizados, no suelen utilizar este tipo de mecanismo. Esto es real, ¿no? Esto es real, está en general muy ideologizado, entonces, porque el aumento de la demanda de trabajo tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con que el sindicato, en cooperación con las empresas, y acá ya tenemos un problema porque cuando los sindicatos tienen las ideologías que tienen los nuestros, consideran a las empresas su enemiga, entonces ahí hay un problema, entonces no hay cooperación en este sentido. ¿Tá? Pero cuando hay cooperación de los sindicatos con las empresas, ¿tá? Una de las cosas que pueden hacer los sindicatos es ayudar a que aumente la productividad. Es decir, aquellos determinantes de la demanda de trabajo, o sea, ayudan a incrementar aquellos determinantes de la demanda de trabajo. ¿Tá? Por ejemplo, también el tema de la demanda de producto, influir en los precios de los recursos, ¿tá? Promover programas para mejorar la gestión de las empresas. Acuérdense de algunas de esos formas a través de las cuales se puede aumentar la demanda de trabajo. Profe, ¿puede repetirlas? Sí, aumentar la demanda de producto
aumentar la productividad del trabajo, influir en los precios de los recursos y promover programas para mejorar la gestión de las empresas. Ok, ¿No? gracias, profe. Por ejemplo, una de las cosas que yo les mencionaba, quizás el sindicato no va a aumentar no va a hacer que aumente la demanda de producto directamente, pero por ejemplo, cuando presiona el gobierno, supongamos lo que ha pasado antes, no sé acá, no sé bien cómo solucionaron ahora el caso de la cervecería esta de Minas, pero una de las cosas que hacían antes, ¿sí? Era presionaban al gobierno, los sindicatos, para que se prohíba la entrada, por ejemplo, de cerveza extranjera, o para que se le ponga un impuesto alto a las empresas que vienen del exterior. Entonces eso elevaba el precio relativo de estas bebidas que vienen del exterior, y eso hacía que la gente demande mayor cantidad de empresas local en lugar de demandar más producto extranjero. Entonces normalmente, repito, si bien el sindicato no maneja la demanda de trabajo, pero puede influir en alguno de los puntos. Uno de los puntos es el tema de la demanda de producto. O por ejemplo, cuando los sindicatos de la construcción, que en Uruguay son bastante fuertes, cuando los sindicatos de la construcción presionan para que el gobierno haga obras públicas, o aumente la cantidad de obras públicas, o para que alargue el tiempo de las obras públicas. Hay un concepto equivocado acá también, esa es por ahí la misma ideología que tienen nuestros sindicatos, ¿no? Hay un concepto equivocado que se tiene de que hay una cantidad fija de trabajo, y esa cantidad fija de trabajo es la que hay que repartir. No hay una cantidad fija de trabajo. La cantidad de trabajo va aumentando a medida que aumenta la productividad o la producción. Pero se tiene esa concepción arcaica, por un tema ideológico, repito, de que como que hay una torta fija, y esa torta, si el otro se lleva una mayor parte, esto se lleva una parte menor. Lo mismo pasa con el tema también de que cuando buscan aumentar, con el tercer punto, aumentar el equilibrio del mercado de trabajo, o sea, aumentar un precio por sobre el equilibrio, este, se niegan a aumentar la productividad, también porque se piensa que hay una torta que hay que repartir, y entonces le va a tocar, si aumentan la cantidad de ellos, o del sindicalismo o del sindicato, le va a tocar, lo va a sacar el empleado de su ganancia, cosa que tampoco pasa, ¿no? Pero esa idea que hay detrás. Bueno, después tenemos, en el caso de la oferta de trabajo, ¿no? El caso de la oferta de trabajo, los sindicatos suelen utilizar, ¿tá? Lo que suelen utilizar estos son los sindicatos exclusivos, ¿no? Recuerdan que dijimos que hay un sindicalismo inclusivo y un sindicalismo exclusivo. ¿Se acuerdan de eso, no? El sindicalismo exclusivo es el que limita la cantidad de oferentes, ¿tá? Entonces, si se contrae la cantidad de oferentes, fíjense, el salario se eleva. Lo único que este es uno de los más perjudiciales mecanismos, porque también disminuye la cantidad de contratados, ¿no? Repito, este caso, el que contrae la oferta de trabajo, es el caso del sindicalismo exclusivo, donde hay una limitada cantidad de oferentes. Suele pasar en algunos gremios de profesionales, ¿no? No sé, si ustedes no tienen la licencia para ejercer, no pueden ejercer. Entonces se limita la cantidad de profesionales en un área. Por ejemplo, tienen que tener matrícula para firmar balance, tienen que tener matrícula, ¿no? O no sé, para atender pacientes también tienen que tener una licencia, ¿no? O un número de afiliación al sindicato. O para poder trabajar en alguna actividad tienen que tener el permiso del sindicato,
o del gremio, etcétera, que suele ser como una especie de matrícula, licencia o matrícula, ¿no? Bueno, y después el tercer punto es negociar un salario superior al equilibrio, que este es el principalmente que suelen utilizar nuestros sindicatos, ¿no? ¿Sí? Que es justamente lo que hablamos hace un rato. Cuando se negocia un salario superior al equilibrio, se genera desempleo, ¿sí? Porque a ese salario más alto quedan fuera los trabajadores que son menos productivos, que es lo que exige ese nuevo salario. Este, repito, es el que más suelen utilizar los sindicatos nuestros, ¿no? O los sindicatos locales. Bueno, este lo usan también, pero solamente el de la oferta de trabajo, contraer la oferta de trabajo, que es el segundo punto que está acá. Este es la primera técnica, o la forma, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Sí? Acá ustedes repasen bien los puntos que hay en cada una de estas. ¿Sí? En cada una de estas hay puntos. En esta hay bastantes más puntos. ¿Sí? En la demanda de trabajo, las formas como los gobiernos, como los sindicatos, esto que lo mencioné yo, hay subpuntos dentro de los puntos principales, ¿no? Este, suele utilizarse con el sindicalismo inclusivo. ¿Ya? ¿Sí? El 3, el negociar un salario sobre el equilibrio, ¿ya? Lo suelen utilizar los sindicalismos inclusivos, es decir, sindicalismo que busca incluir la mayor cantidad de gente posible. Al incluir la mayor cantidad de gente posible, entonces hay más gente para presionar con el sindicato para que se suba el salario. Estas presiones suelen ir desde las amenazas a las huelgas, ¿no? O a los paros, ¿sí? O, bueno, ahora está un poco más controlado, digo, pero antiguamente, hace no mucho, tomaban las empresas, dañaban los materiales, dañaban etcétera, para presionar con violencia para que los, las empresas suban el salario, ¿no? Muy bien. Y después tenemos el Profe, 5.2. Sí. perdón, entonces a este se le puede llamar también sindicato inclusivo, ¿no? No, este es la técnica de negociar o el mecanismo de negociar un salario sobre el equilibrio que lo utilizan los sindicalismos inclusivos principalmente. Ah, ok, ok, ¿Ah? ok. Es decir, normalmente porque acá lo que se necesita es fuerza como para poder, que vayan mucho, vamos a decir, para poder presionar a que se suba el salario. Ok. ¿Ah? En el anterior, en la contracción de la oferta de trabajo esta, que está acá, ¿sí? o, o la técnica de restringir la oferta de trabajo, la utilizan los sindicalismos exclusivos. Es decir, se limita la cantidad de participantes para contraer la oferta de trabajo. Al tener la oferta de trabajo contraída, entonces eso genera un salario mayor. Ok, profe, entiendo. El problema que teníamos nosotros acá hace un tiempo atrás era de sindicalismo exclusivo, perdón, ¿ya? Que era, por ejemplo, el de los anestesistas, ¿ya? ¿Se acuerdan que tuvo un roce ahí con el famoso Pepe? Pero el problema principal ahí es que como la salud está muy regulada por el gobierno, entonces el gobierno tenía que avalar ese incremento de salario. ¿Ya? Y una de las herramientas que yo tenía era que eran pocos, ¿no? Que estaba restringida la entrada a la parte, a ese mercado de anestesistas, ¿no?
Bueno, pasa con todo, también pasa con los colegios de abogados, pasa con los colegios de contadores, pasa con todo. Porque detrás del gremio que exige una matrícula o una licencia está el gobierno avalando eso, ¿no? Si el gobierno no estuviera avalando eso, no se necesitaría que un matriculado firme el balance, ¿tá? Lo puede firmar ¿por qué no lo va a firmar el balance el administrador? ¿Por qué no podría? ¿No? Bueno, 5.2, sistema de remuneración. Bueno, acá tenemos el tema del problema del principal y del agente, ¿se acuerdan? Acá tenemos el problema del principal y del agente. Ahí me quedó medio. Esperen que voy a arreglar un poquito acá. Ahí. Bueno, en el 5.2, vamos a borrar un poquito acá, tenemos el problema del principal y del agente. ¿Sí? Recuerda, el principal, ¿sí? Son las empresas, ¿sí? Que contratan trabajadores para que realicen una actividad por ellos, ¿sí? Los agentes. ¿No? Los principales o las empresas buscan maximizar el beneficio y los agentes y los trabajadores buscan, o su objetivo es maximizar la utilidad. La gente son trabajadores, son personas. ¿Tá? Las personas buscan maximizar su utilidad a través de la participación en el mercado de trabajo. Recuerdan aquello que vimos, ¿no? En la unidad 2. ¿Tá? ¿Sí? Que las personas buscan maximizar su utilidad a través de el intercambio entre ocio y renta, ¿no? Entonces, cuando se dan estas discrepancias, o se dan las discrepancias entre el objetivo de los trabajadores y el objetivo de las empresas, aparece el problema del principal y de la gente. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que hay tres formas, o mejor dicho, nosotros vimos las tres formas, vimos tres formas para solucionarlo. ¿Tá? Vimos tres formas para solucionarlo. ¿Sí? Estas tres formas para solucionarlo. Uno es pagar según rendimiento. ¿Sí? Me quedo medio prolijo ahí. Pagar según rendimiento. ¿No? La otra forma es la supervisión. ¿No? Y la otra son los salarios de eficiencia. ¿No? La supervisión, la mencionamos, no hablamos mucho. La supervisión, no hay otra cosa, ¿no? La supervisión es vigilar que las personas cumplan con su obligación. ¿No? La supervisión es cuando las empresas ponen un trabajador que vigila a los demás para que cumplan con sus obligaciones. ¿Tá? El pago según rendimiento, teníamos varias formas ahí. ¿Tá? ¿Tá? Según el rendimiento, teníamos, ¿tá? Dos formas principales: rendimiento personal, ¿sí? O individual, vamos a poner individual, mejor dicho. Individual y del grupo, o grupal. ¿Tá?
Y ahí, bueno, teníamos las formas de remuneración, distintas formas de remuneración. ¿Tá? Por trabajos, ¿tá? Por piezas, por comisiones, por ascensos. Después teníamos los pluses. En los pluses también había rendimiento personal o rendimiento grupal, participación en los beneficios, ese era grupal también. Remuneración con acciones, ese era grupal también. ¿Tá? Y después el sistema basado en torneos. Ese puede ser individual o grupal, ¿tá? También. Entonces, estos sistemas, estas técnicas de remuneración que vimos dependen que dependen del rendimiento, que puede ser rendimiento individual o grupal, los utilizan las empresas como un mecanismo para solucionar el problema principal y de la gente. En general, cuando, por ejemplo, la supervisión es cara, lo utiliza. ¿Tá? Sí, Belén. Profe, ¿lo puedo molestar? Si me puede volver a repetir lo Sí, que Belén, pero estaba. esto lo tenés en la diapositiva. ¿Tá? Ok, ok. Lo tenés en la diapositiva. ¿Tá? Ahí en la unidad 5.2 están punto por punto. ¿Tá? Yo acá puedo saltearme alguna parte, pero ustedes revisen la fuente, ¿tá? La No, diapositiva. más que nada por los ejemplos que puso, que eran bastantes y no sé si están todos, pero no importa, yo lo reviso igual de ahí. Ah, Pero... O ah, él tengo que tener más apuntes también, no se preocupe. ah. Gracias, profe. No, no, pero en la diapositiva está bien. Cualquier cosa mandamos un mensaje, ¿tá? Un correo. Está, ¿Tá? ok. Cualquier cosa, alguna cosa que vos veas y que necesites que no está en la diapositiva, que vos te hayas acordado que anotaste algo, pero que me explayé en la diapositiva, mandame por favor un correo. Ok, Y después tenemos el tercer mecanismo, ¿tá? Es pagar salarios de eficiencia. ¿Sí? Los salarios de eficiencia es una forma para buscar solucionar el problema principal y la gente también. Repito, la empresa busca solucionar el problema del principal y de la gente pagando según rendimiento, ¿tá? Que en general puede ser individual o grupal, y ahí enumeramos algunas de las técnicas, repásenlas bien por favor con la diapositiva. Bueno, la diapositiva, y también está la bibliografía adjunta y a los materiales, ¿no? Otro es contratando supervisión, es decir, en la supervisión, ahí no hay mucha cosa que profundizar. En la supervisión, la empresa contrata a un personal o a personas para que vigilen el trabajo de los demás. Esa es la supervisión. ¿Tá? Se contrata para que vigile el trabajo de los demás. Para que vigilen que las otras personas cumplan con sus obligaciones. ¿Tá? Por lo general, el supervisor está a cargo de un grupo. ¿Tá? Ese es su trabajo. Puede ayudar también, pero ese es su trabajo. O sea, vigilar que los demás cumplan con su responsabilidad o con su obligación. ¿Tá? La obligación que acordaron cuando fueron contratadas, ¿no? Porque cuando las empresas contratan a los trabajadores, hay acuerdos. En ese contrato hay un acuerdo. ¿Tá? El contrato puede ser verbal o escrito. ¿Tá? Hay un acuerdo. ¿Tá? La empresa acuerda en pagar ciertas cantidades de dinero, ¿tá? Y otorgar ciertos beneficios, y los trabajadores acuerdan cumplir con determinada actividad o determinado trabajo. ¿Tá? Esto es muy importante, en la medida que la empresa describa bien el trabajo que tienen que hacer los trabajadores, se espera, porque de acuerdo a eso es con lo que después la empresa deberían evaluar. ¿Tá? O deberían este, tener en cuenta la supervisión. ¿Tá? Esto, ojo que es complicado a veces, es una falla de las empresas, quizá esto más a título personal que a título de material. ¿Tá? Las empresas suelen fallar a veces en esto, en especificarle a las personas qué es lo que se espera de ellas. Y esto es muy importante. ¿Tá? Para ustedes que están en alguna actividad, en algún trabajo de recursos humanos, esto es muy importante, porque a veces las empresas no le detallan bien a las personas lo que se espera de ellas. ¿Tá? Entonces, pues hay un problema ahí con lo que se espera, con lo que las personas piensan que tienen que hacer y con lo que las empresas esperan que las personas hagan. ¿Tá? Te digo, esto es muy común.
Es muy común en las empresas que pase eso. En la teoría no debería pasar y por lógica no debería pasar, pero es muy común, repito, que las empresas no le especifiquen a la gente todo lo que se espera de ellos, cuáles son específicamente sus obligaciones, y después suelen haber algunos inconvenientes con esto. Bueno, y la tercera es pagar salarios de eficiencia. Ahora, cuando se habla de la teoría del salario de eficiencia, lo que se supone acá que los trabajadores no son igualmente productivos, o mejor dicho, sí, perdón, se supone que los trabajadores no son igualmente productivos, que son heterogéneos. ¿Ah? Y además se supone, cuando se paga salario de eficiencia, ¿no? Se supone que los trabajadores en realidad no son heterogéneos. ¿Por qué digo que se supone que no son heterogéneos? Porque el modelo básico que vimos suponía que eran heterogéneos y suponía que el salario no modifica la productividad. Entonces, la teoría del salario de eficiencia hace una revisión de esto y dice, no, en realidad los trabajadores son heterogéneos y el salario modifica la productividad. Por eso que algunas empresas lo aplican, otras no lo aplican. Y algunas empresas lo aplican algunas personas o alguna escala dentro de la jerarquía de los trabajadores y otras no lo aplican. O sea, cuando se aplican, no se aplican a todos los trabajadores, se aplican a un grupo nomás. ¿Ah? A un grupo, por lo general es de escala jerárquica, en donde se entiende que si se la paga salarios más altos, ahí va a haber un mejoramiento de la productividad y va a haber un mejor compromiso, etc. Una de las cosas muy preocupante para las empresas es la rotación de personal. Es muy preocupante. Entonces, con estos mecanismos suelen las empresas ayudar a que la rotación de personal disminuya. Porque si hay un problema de principal y de la gente, y ese problema de principal y de la gente no se soluciona, las empresas terminan por despedir a la persona. ¿Eh? O la persona se va sola. Entonces, a través de estos tres mecanismos, ¿sí? Tratan de solucionar ese problema. ¿Estamos? Bueno, el punto 5.3, ¿sí? Acá vimos las causas de las diferencias salariales. ¿Se acuerdan que vimos? Que por más que se trate de un mismo tipo de trabajo, ¿ah? Las empresas pagan distintos salarios. ¿Por qué se paga distintos salarios para los mismos trabajos? Bueno, y peor todavía, o mejor todavía, ¿por qué todos los trabajadores tienen distintos salarios? Y sí, ¿por qué hay diferencias salariales? Bueno, son básicamente por tres razones. Esas son las tres razones de las diferencias salariales. Heterogeneidad de los trabajadores, si los trabajadores son distintos, los puestos de trabajo son distintos, es decir, la heterogeneidad de los puestos de trabajo y las supuestas imperfecciones del mercado de trabajo. Yo no le llamaría imperfecciones, pero bueno, es la bibliografía y vamos a respetar la teoría. Entonces, las causas, repito, las diferencias salariales son por heterogeneidad de los puestos de trabajo, es decir, porque los puestos de trabajo son distintos, por heterogeneidad de los trabajadores son distintos, y por las llamadas imperfecciones del mercado de trabajo. Y ahí repasen los puntos. Recuerdan que hay varios puntos dentro de lo que son la heterogeneidad de los puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno de los puntos ahí tenía que ver con las diferencias compensatorias? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la heterogeneidad de los puestos de trabajo. Uno de los puntos principales eran las diferencias compensatorias. ¿Se acuerdan que cuando
el tipo de trabajo no era muy atractivo, entonces había que compensar con un adicional, o cuando era poco saludable, o cuando era riesgoso, ¿se acuerdan? Cuando había riesgo, por ejemplo, de la persona, o cuando había riesgo de diferencias de salario, había que compensarlo. ¿No? O las calificaciones que exigían las distintas puestos de trabajo eran distintos también. ¿Sí? Aquellos trabajos que requerían mayor calificación se paga, tiene un adicional respecto del que, bueno, es lógico, ¿no? Porque además, es lógico además por una cuestión muy sencilla, ¿eh? Que cuando se exige mayor requisito para un puesto de trabajo hay menor cantidad de oferentes, ¿sí? ¿Ah? La ley de la oferta y la demanda para todo, es decir, si hay eh, mayor exigencia, hay menos oferentes, y si hay menos oferentes, los salarios son más altos. Si hay mayor riesgo en una determinada actividad, también va a haber menos oferentes. ¿Ah? Y si hay menos oferentes, el salario va a ser más alto. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos, quizás, no sé, un profesor que tiene mayor capacitación y por eso tiene un adicional respecto del promedio, si ustedes quieren, pero puede ser que un trabajador que recoge la basura tenga un salario más alto, porque se ve compensada la diferencia respecto a la calificación exigida con la insalubridad del trabajo. ¿Tá? Porque, repito, como estos aspectos no deseados, ¿tá? O calificaciones exigidas también, o particularidad del puesto de trabajo hace que haya una menor oferta de trabajo, el salario va a ser más alto. Porque para atraer a esas personas es lo que pasa, lo mismo que pasa con los productos, ¿no? Cuando está siendo más demandado un producto y la demanda no, y la oferta no acompaña, el precio del producto sube, ¿ah? El precio del producto va a subir. Bueno, en el caso del mercado de trabajo también. Bueno, ahí recuerden los puntos ahí específicos había un tema de otras heterogeneidades también, los salarios de eficiencia también. ¿Tá? Bueno, después tenemos los trabajadores heterogéneos. ¿Ah? Y teníamos diferencias de capital humano y diferencias de las preferencias personales. ¿Tá? Diferencia de capital humano y diferencias personales en el caso de los trabajadores heterogéneos, y la segunda causa de las diferencias salariales. Bueno, dentro de eso también, dentro de las preferencias, el tipo de profesiones, también había diferencias entre hombres y mujeres, que un poco ya lo habíamos hablado antes, que tenía que ver con las elecciones que tienen los hombres y que tienen las mujeres para determinadas actividades. ¿Tá? Si se eligen, si por ejemplo las mujeres eligen en general, ¿ah? Una actividad, algún tipo de profesión, ¿sí? Que está menos distribuida, bueno, va a haber mayor cantidad de oferta de trabajo en ese sector y por lo tanto el salario va a ser más bajo. ¿Ah? Si los hombres eligen aquellos trabajos donde hay menos oferentes, el salario obviamente va a ser más alto. Ya vieron que en general los hombres suelen ocupar actividades en general más riesgosas. ¿Ah? Eso, repito, es diferencias que tienen que ver con la heterogeneidad de los trabajadores. Bueno, y después respecto a las imperfecciones de lo que se llaman, o lo que suelen llamarse imperfecciones del mercado de trabajo, tenemos aspectos como la distribución de los salarios, los largos periodos de ajuste y las inmovilidades.
Sí, lo que tenía que ver con las imperfecciones del mercado de trabajo, lo que tenía que ver con las imperfecciones del mercado de trabajo, dijimos, por ejemplo, el caso de el caso de la distribución de los salarios que habíamos mencionado, ¿se acuerdan que dijimos, inclusive para una misma actividad o para el mismo puesto de trabajo con la misma calificación exigida, las empresas pagan distintos salarios, porque las empresas no conocen el salario que pagan las otras empresas. O sea, no se conoce cuál es el salario de mercado específico para una actividad, porque esa información no fluye en la economía. Aquello de la información perfecta es un mito, por decirlo así. No existe tal cosa como la información perfecta en los mercados. Y eso no es una imperfección. Desde el punto de vista estricto, no es una imperfección. ¿Sí? No sé, como que porque nosotros no nos comunicamos telepáticamente, tenemos la comunicación imperfecta, sería algo parecido, ¿no? Y en realidad no nos comunicamos telepáticamente porque no tenemos la capacidad de comunicarnos telepáticamente, y eso no significa que seamos imperfectos, ¿no? En los mercados no hay información perfecta porque la información no fluye como lo podría decir la teoría. Lo único que se puede ver, ¿no? Son los precios que se expresan, ¿no? Inclusive, inclusive para un mismo producto se paga distintos precios dependiendo de las circunstancias. En el mercado de trabajo pasa lo mismo. Por ejemplo, una Coca-Cola, ustedes en un supermercado la pagan un precio, en un cine la pagan otro precio, en un baile la pagan otro, o una fiesta la pagan otro precio, en una cancha de fútbol la pagan otro precio, y así se llama. En la Rambla, ahí no sé, en, en un local sobre la Rambla la pagan otro precio, etcétera, etcétera. Y el mismo producto. Bueno, pasa también con el mercado de trabajo, ¿no? Eso lo que tiene que ver con la distribución de los salarios. Después habíamos visto de los periodos de ajuste. En el caso de en el caso de los periodos de ajuste, decíamos que cuando aumenta la demanda de trabajo y la oferta no acompañan el mismo ritmo, ¿sí? Se producen incrementos salariales, ¿no? Porque al haber poca oferta y mucha demanda hay un incremento salarial, ¿sí? Pero es para el caso de los ejemplo de los trabajos que requieren una capacitación, una formación importante en capital humano. Entonces, mucha gente va a formarse a ese sector o en esa actividad, ¿no? Porque los salarios son más altos y con el tiempo va a haber una mayor oferta de trabajo, lo que hace disminuir el salario. Y después con el tiempo eh, hay menos gente preparándose. Y así sucesivamente, si va subiendo y va bajando el nivel salarial, como que hay un desfasaje en los periodos de ajuste. Profe, Sí, perdón, no me quedó muy claro. Vos dijiste que cuando aumentaba la demanda del trabajo, la oferta no acompañaba, o sea, y la oferta no acompañaba ese ritmo. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Un el incremento salario sube, salarial? los salarios Ah, suben bastante, los salarios suben bastante. Entonces lo que pasa es que como ese salario aumenta bastante, va a haber con el tiempo una mayor oferta de trabajo, es decir, la gente va a prepararse para esa actividad, ¿sí? O va a haber mucha gente preparándose para esa actividad. Cuando aumente la oferta de trabajo, el sueldo va a bajar, ¿ah? Y eso va a hacer que se prepare menos gente para el futuro, para esa actividad. Entonces, en el ok. futuro, cuando esa gente, había menos gente preparada, ahí va a superar la demanda a la oferta otra vez, y eso va a bajar, va a subir el salario otra vez, etcétera, etcétera. Ok, Recuerden que cuando hay más oferta que demanda, el precio baja, y cuando hay más demanda que oferta, el precio sube. Es decir, cuando las empresas demandan trabajadores y hay pocos trabajadores, el precio sube para atraer a los trabajadores, el salario sube para atraer a los trabajadores. Fue el caso de la empresa informática, un claro ejemplo, ¿no? Recuerden que
tanto en los mercados de producto como en los mercados de factores, el precio hace que se desvían recursos de otros sectores de la economía para ese sector de la economía. Entonces, con el tiempo la oferta va a incrementarse. ¿Se acuerdan que hablábamos, ¿no es cierto? Cuando había un aumento de la demanda de alcohol en gel, ¿se acuerdan? Las empresas empezaron a producir mayor cantidad de alcohol en gel y otras empresas que no lo producían antes desviaron sus recursos para ese sector. ¿Ah? Aumentó la oferta y el precio cayó. Eso pasa también en los mercados de trabajo. Pero en los mercados de trabajo, en aquellos trabajos que se requiere capacitación especial o un tiempo importante de capacitación, ahí es donde se da el desfasaje de los periodos de ajuste, ¿no? Y son periodos largos de ajuste, ¿tá? Porque no aumenta rápido la demanda, ¿no? Entonces, si hay una escasez de médicos, supongamos, bueno, los médicos demoran mucho tiempo en formarse. Entonces, eso genera distorsiones en el tiempo de los salarios. Hay países, por ejemplo, bueno, no sé si se decía antes, hace tiempo atrás en Argentina, por ejemplo, que los médicos eran taxistas. ¿Y por qué los médicos eran taxistas? Bueno, porque bueno, hay muchas razones, digo, pero de principio, porque al principio había escasez de médicos, entonces los salarios eran muy altos y hubo una avalancha de gente formándose para médicos. Resulta que cuando salieron los médicos había tanta oferta que, o por lo menos focalizada, ¿no? Había tanta oferta focalizada en determinadas zonas geográficas y eso hacía que este, no, los salarios no sean adecuados, sean mucho más bajos porque la oferta mayor tira precios hacia abajo. ¿Cuántas veces escuchamos el cuento aquel de que los taxistas en Buenos Aires que eran médicos, ¿no? U otras profesiones? Eso es por esto tema de los largos periodos de ajuste, ¿no? Y después el tema de las inmovilidades. Inmovilidades geográficas, inmovilidades institucionales e inmovilidades sociológicas. Profe, ¿eso iría dentro de imperfecciones del mercado? Sí, eso va dentro de imperfección de mercado. Ok. Inmovilidad de tipo geográfica, de tipo institucional y de tipo sociológico. El tema de la inmovilidad geográfica, los problemas que hay a veces para mudarse de un lugar a otro, ¿no? Que no es fácil que los trabajadores se muden de un lugar a otro. Un poco lo que mencionaba antes, ¿ah? El tema de los taxistas que estaban en Buenos Aires, que eran médicos. Quizás en el interior se necesitaban médicos, ¿ah? Pero ¿por qué no iban al interior que se necesitaba médicos? Y porque las personas no querían mudarse, querían quedarse en la ciudad. Eso es una inmovilidad de tipo geográfica. Por un tema de comodidad, por un tema de que la familia está ahí, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y la inmovilidad institucional, ¿tá? Bueno, tiene algunos ejemplos de la inmovilidad institucional tiene que ver con esto de que para ejercer en un determinado mercado hay que tener una licencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ciertas instituciones impiden la movilidad. Yo le decía, por ejemplo, que este, yo tengo un vecino acá, en una escuadra que es peruano y es médico y no puede encontrar trabajo de médico porque tiene que tener una licencia de médico local. Entonces ahí hay una inmovilidad institucional. Cuando bien podría darle trabajo, eh, el, el-
un sanatorio cualquiera, ¿no? Un hospital cualquiera, sin ningún problema. Pero no puede porque necesita una licencia local, avalada por el gobierno, no sé por qué. Que eso no tiene nada que ver con que la persona sea capaz, ¿no? O sea idónea, o sea profesional. Tiene que ver con un título solamente, ¿no? La capacidad que tenga la persona o el profesional, quien más que el propio sanatorio o el propio lugar que lo contrata, debería estar más preocupado por eso que algo externo, ¿no? Bueno, y en el caso de la inmovilidad sociológica, decíamos, hay preferencias por determinadas ocupaciones, ¿tá? Como lo que hablábamos hace un rato del tema de que las mujeres y los hombres buscan estar ocupados en actividades de acuerdo a su gusto o su preferencia. Y eso a veces genera que haya mayor concentración en ciertas actividades y eso hace que el salario de esa actividad sea más bajo, ¿tá? O esas ocupaciones. Bueno, en el punto 4, la productividad del trabajo y los factores que afectan a la productividad. Bueno, acá nosotros habíamos visto unas curvas, que voy a abrir esa diapositiva. El tema de las curvas esas no se preocupen. Esperen un segundito que voy a abrir esa diapositiva. Pedir un ratito de esa para explicarle qué parte vamos a ver. Bueno, esta es la unidad 5.4, que es lo que estamos puntualizando ahora. Eso que está ahí, fíjense que habla de la productividad, ahí da la definición de productividad, la relación entre la producción real y la cantidad es decir, la cantidad producida de bienes y servicios, esa es la producción real, y la cantidad de factores utilizada para obtenerlo, ¿tá? En general, la productividad del trabajo se calcula como el PBI real dividido el número de horas de trabajo, ¿tá? Y solo una cosa que les decía es que la productividad depende en gran medida o mayormente depende de la capitalización que se tenga en la economía. Es decir, una economía que tiene más capital acumulado per cápita, los trabajadores son más productivos, ¿tá? Esto que está acá, que son los cálculos, no lo vamos a ver, ¿tá? O sea, no se los voy a preguntar, es decir, cálculos de productividad, esto no lo vamos, yo creo que yo se los había mencionado, no me acuerdo, me parece que sí, ¿tá? Esto no lo vamos a ver. Bueno, acá sí, ¿tá? Las razones de la productividad. ¿Sí? El trabajo no es el único responsable del aumento de la productividad, ¿tá? Los factores que aumentan la productividad del trabajo son, por ejemplo, la mejora en la calidad del trabajo, ¿tá? Tiene que ver con la formación y la educación en parte, la utilización de más equipo de capital, que es lo que le mencionaba recién, mayor relación entre capital existente por unidad de trabajo, genera más productividad, mejoran las tecnologías de producción, ¿tá? Y la gestión. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que elevó muchísimo la productividad de las empresas y por lo tanto de los países
fue la que ya hablaba Adam Smith en la riqueza de las naciones, la división del trabajo. Él daba un ejemplo ahí de la famosa fábrica de alfileres. Eso tiene que ver con la gestión de las empresas o técnicas de gestión, es decir, la división de trabajo. Bueno, aparte se complementaba con, o sea, recuerdan que la producción industrial eran una producción con más capital, ¿sí? La anterior era, la producción anterior, la producción artesanal, era poco capital, poca distribución, poca división de trabajo y mucha mano de obra, ¿sí? En la producción industrial y con eso el incremento del auge de la producción a nivel mundial, que se dio a partir del siglo XVIII-XIX, fue mayor capital, o sea, mayor equipo de capital y división del trabajo, ¿no? Aumento de la especialización como consecuencia de la expansión de los mercados, ¿sí? El tema de las economías de escala, y cambios de la estructura de la economía, ¿no? Por ejemplo, este tema de cambio de la estructura de la economía es que cuando hay un aumento de la tecnología de ciertas áreas, ¿no? Las personas dejan de trabajar en esas áreas, ¿no? O más personas dejan de trabajar en esas áreas y van a trabajar a otras áreas donde son más productivas. Entonces eso aumenta la productividad también. ¿Estamos? Bueno, y esto los incrementos, la importancia de los aumentos de la productividad, ¿ah? Y la mejora de los salarios reales. Esto lo habíamos visto cuando hablamos de las tendencias de los indicadores, ¿ah? La tendencia de los indicadores es el aumento de los salarios reales. Los salarios reales en ese momento también lo mencionamos, ¿tá? Pero como tendencia, ¿no? Esto es una consecuencia, o sea, los aumentos de salarios reales es una consecuencia de los aumentos de productividad. Es decir, cuando uno ve países desarrollados, la diferencia entre el país desarrollado o el país rico y nosotros, ¿sí? No es como se suele pensar o nos hicieron creer mucho tiempo que era porque esos países se hicieron ricos porque estafaron a los pobres, porque utilizaron los recursos de los pobres. No, esos trabajadores, esos países son más ricos que nosotros, los trabajadores son más ricos allá que acá porque son más productivos, y son más productivos porque tienen una tasa de acumulación de capital per cápita más alta que la que tenemos nosotros. Y trabajan con mejor tecnología, mejores equipos, y por lo tanto son más productivos. Aunque con el aumento de la tecnología, la ciencia y la tecnología, esas brechas entre países ricos y países pobres, si la economía es libre, se va achicando. ¿Sí? Si los países pobres liberan sus economías, ¿tá? Como hay una mayor globalización de las tecnologías y de los aumentos y los aumentos de productividad, nos llega más rápido que lo que podían llegar este, anteriormente, ¿no? Bueno, y ahí el punto dice fuerza antiinflacionista o antiinflacionaria, ¿tá? Que contrarresta o absorbe la subida de salario. Esto básicamente, que el aumento de productividad, como suben los salarios reales, ¿tá? Si los países no emiten descontroladamente, porque la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿tá? Por ahí les van a decir que no, que es multicausal, no es multicausal, es exclusivamente monetario. Creo que ya lo habíamos visto el semestre pasado, ¿sí? Porque si ustedes no tuvieran dinero, ¿ah? Por ejemplo, si estuvieran trabajando con una economía de trueque, no hay inflación. O sea, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿tá? Y aparece cuando el gobierno tiene déficit fiscal y aumenta el gasto por sobre el ingreso, y por lo tanto una de las formas que utiliza para cubrir esa diferencia es emitiendo. Esas emisiones generan inflación, esa inflación genera presiones para que los salarios nominales suban, ¿ah? Pero si no hay un aumento de productividad detrás, ¿ah? Esos salarios nominales no van a comprar mayor cantidad de bienes. Por eso la importancia de los aumentos de la productividad, ¿tá? Que lo menciona ahí como fuerza antiinflacionista.
Es antiinflacionista si la productividad es más rápida que el aumento de los salarios reales. Lo que pasa es que en muchos casos los aumentos de los salarios nominales, perdón, se los toma como medida de inflación, pero es una respuesta a la inflación, que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Muy bien, esta parte, bueno, esto vamos a dejarlo también, ¿estamos? Ya vamos a ir hasta ahí nomás, que hasta donde llegamos ahora. Importancia del aumento de la productividad, hasta la diapositiva 6. ¿Está? Gracias, profe. Genio, profe, Voy a gracias. anotar acá. Gracias. Muy bien, Gracias, profe. muy bien. Cualquier cosa escríbanme, ¿tá? Cualquier cosa manden un Profe. mensaje. ¿Tá? Bárbaro, muchas gracias, profe. ¿Quién entró después de hora? Todo Fabiola. Yo, profe, yo, Bien, Belén también. Estaba esperemos un trabajando y segundito. llegué tarde. Sí, esperemos un segundito, por favor. Entonces está. Vale, Fabiola acá. Sí. Fabiola.